Estimados amigos y hermanos, nuevamente con ustedes Arturo Martínez, siervo del Señor Jesucristo, y también de ustedes. Seguimos hablando de la palabra del Señor y en este momento quiero tratar el tema ocupémonos de nuestra salvación. Tema importante como todos los demás. Para ello leamos en Filipenses capítulo 2 del verso 12 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Algo muy importante en estos tiempos, hermanos. Dice la palabra, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No exactamente hay ausencia física de algún siervo, porque todos los siervos están en la ciudad al pie nuestro, pero de alguna manera sí están separados de nosotros porque las iglesias se han cerrado. No hay reuniones presenciales como hace un tiempo había. No está el pastor observándonos a nosotros y nosotros relacionándonos con él como antes, aunque seguimos relacionándonos virtualmente por vía telefónica o a veces nos podemos ver en algún momento, pero ya no estamos como en las reuniones anteriormente. Dice, pues ahora que no nos estamos reuniendo, que el pastor no puede vernos y estar observando nuestro comportamiento, al menos en la iglesia, o más cercanamente con visitas y cosas por el estilo, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ahora que no nos podemos relacionar directamente, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Realmente, si nosotros amamos a Dios y tememos a Dios, no es necesario que estemos a vista de nuestros pastores o líderes. Porque si nosotros amamos a Dios y tememos a Dios, por amor a Él, por temor a Dios, por amor a Él y a su palabra, nos seguiremos comportando correctamente. No importa que no haya alguien que nos supervise desde la iglesia o en la iglesia, porque nosotros tenemos el supervisor por excelencia que se llama el Espíritu, que se llama Dios, que se llama Cristo. Él sabe cómo nos comportamos, bien cuando íbamos a la iglesia o bien ahora que no podemos ir a la iglesia por causa de el COVID-19, por esta pandemia. Pero nos recomienda que mucho más ahora que no nos podemos reunir y que nadie nos puede supervisar si estamos viendo o no el video o el culto virtual, con más razón debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Dios también está probando nuestra fidelidad y nuestra fe
ahora que estamos ausentes presencialmente de la iglesia. Y también Dios ha permitido estos tiempos para que nos dediquemos a relacionarnos más directamente con Dios que con el pastor humano. Nos relacionemos más ahora con el pastor celestial, divino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él así nos ministre y así nos pastoree. Entonces, más debemos de aprovechar el tiempo, porque hemos tenido tiempo de relacionarnos más. No tenemos que coger transporte para ir a la iglesia, no tenemos que arreglarnos, simplemente conectarnos con la reunión virtual o simplemente ir al cuarto y a relacionarnos con Dios, tratar con Dios, buscar a Dios. Hay algunas facilidades. Entonces, mucho más ahora que no nos reunimos, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, recordando todo lo que nos han dicho, aconsejado y hemos leído, y estudiemos y oremos más, y seamos más fieles para con Dios. Vivamos mejor, más santamente, más temerosamente, más piadosamente, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que nos da ese sentir, esas ganas, ese deseo de hacer su voluntad, de seguirlo así, de seguirlo a Él, dándonos el impulso, la motivación. Él la coloca, Él pone en nosotros el querer, que es el deseo, y el hacer, que es el poder, para seguirlo, para hacer su voluntad, para buscarlo, para vivir correctamente. Así no estemos yendo a la iglesia. Repito, el pastor no sabe si lo estamos viendo. Yo puedo dar un clic y decir, aquí estoy presente, bendiciones, y me puedo ir. No puedo ponerme a hacer cosas y escuchar desde lejos, sin reverencia, aparentemente. O escuchar, reportarme que estoy en sintonía, pero no tengo la reverencia y la seriedad para escuchar los mensajes. Ya es por nuestra cuenta el amor que tengamos, la preocupación que tengamos por nuestra propia salvación, estar haciendo las cosas que Dios demanda. Él es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad para seguirlo. Y nos dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lunares en el mundo, para que seáis irreprensibles y sencillos. Si nosotros le ponemos seriedad, amor, a buscar a Dios, a hacer lo que Él demanda, seremos irreprensibles, nos cuidaremos, viviremos todos los días buscando de la mejor manera, buscando mejorar cada día, rogándole a Dios que nos ayude. Dios nos da el querer como el hacer, como decía la palabra, pero para eso debemos de buscarlo, debemos de pedirle, Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero buscar. No importa que los pastores no nos podamos reunir, que los pastores no nos vean, que los líderes no nos vean. Yo te sigo a ti. Yo me quiero relacionar contigo. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a seguirte. Dame el querer como el hacer. Pon en mi espíritu de gracia y de oración para que yo pueda estar delante tuyo orando permanentemente y buscando mejorar cada día. Y entonces vendrá Dios y nos dará su querer como su hacer, para que nosotros lo busquemos y lo podamos seguir. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Esta época, mis estimados hermanos, que Dios ha tocado a la humanidad con este coronavirus, que ha sido un problema que ha abarcado al mundo entero y a todas las naciones prácticamente, por causa de que esta generación y estos tiempos hay malignidad y hay una generación perversa. Hoy en día todo lo malo se está llamando bueno y todo lo bueno
se está llamando malo. Hoy en día las conversaciones son maliciosas. Para nombrar a las personas es con una grosería. Para decir que nos fue mal es una grosería, es una maldición. Todo anda mal. El sexo se está cambiando. Hoy se ve por todas partes todo tipo de cosas en los vestires y en la actitud de las personas, porque es una generación maligna y perversa, corrupción en los gobiernos. Hay deshonestidad en las personas, y si uno se descuida hasta en los mismos cristianos. Por eso hemos de buscar a Dios y clamar que nos ayude a vivir una vida que le agrada, porque esta es una generación y un tiempo donde hay malignidad y perversidad. La inmoralidad se ve por todas partes. Las mujeres visten mal, con minifaldas exhibiéndose, los hombres con aretes, con piercing. Ya se ve por todas partes. Muchachas besándose, abrazándose en las calles, hombres en la misma situación, en la misma actitud. Se va uno a alguna parte y mientras espera un turno, por ejemplo en la EPS, he visto yo muchachas, una encima sentada de la otra, abrazándose y besándose. Entonces Dios quiere que seamos luminarias en medio de una generación maligna y perversa, y resplandezcamos como luminarias en el mundo, y podamos dar con nuestro ejemplo y con nuestro comportamiento una manera de decirle a las gentes cómo debemos de vivir, también con nuestra oración, intercediendo para que Dios salve mucha gente y escape de todo lo que está haciendo y escape de la ira venidera. Asidos de la palabra de vida, conozcamos la palabra, leamos la palabra, que ella nos está orientando qué está pasando, y nos está diciendo que las cosas están mal, porque la palabra describe lo que pasa en estos tiempos malos y en estos últimos tiempos de perversidad y de maldad, porque dice que la maldad se multiplicará, está multiplicada por causa de los medios de comunicación, de causa de muchas cosas. La maldad se multiplica. Tenemos, por ejemplo, gobernantes que aprueban todo lo malo. Los matrimonios unisexo. Aprueban y apoyan a todos los que andan con perversidad moral. Apoyan y aprueban leyes de lesbianismo, LGTBI y todas esas cosas, Padre. Pero dice, asidos de la palabra de vida. Ella nos dice que es correcto y que no está bien. Nos deja ver lo que está mal y lo que está bien, para que en el día de Cristo, todos aquellos que predicamos y nos han predicado, se pueda gloriar de que no han corrido en vano, ni en vano han trabajado, para que también ese trabajo de los siervos de Dios fructifique. Y Dios, que los está usando, se alegre de que nosotros estemos haciendo lo correcto conforme nos han enseñado, conforme dice la palabra, y unos y otros lleguemos a ser salvos. Y aunque sea derramado libación, aunque los siervos de Dios vengan a ser sacrificados de alguna manera, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cómo? En hacer lo correcto, en haber oído lo correcto y haberlo puesto en práctica, en haber leído lo correcto y haberlo puesto en práctica, o bien en las iglesias o bien fuera de las iglesias, como en este momento, porque no nos podemos reunir, pero con el temor de Dios y con responsabilidad con nosotros mismos, amando la salvación, haciendo lo que es correcto siempre. Miremos primera de Tesalonicenses, ¿qué nos dice acerca de este tema? Versos, capítulo 5. Verso 1, leamos unos versículos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, y los tiempos son estos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón que se acerca a grandes pasos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos
y seamos sobrios. Sigue recomendando la palabra en todos estos textos de la palabra que nosotros debemos de estar despiertos. Porque entre otras cosas traigo este texto a colación porque se está en este momento firmando un pacto de paz Israel con los Emiratos Árabes Unidos y se rumora y se dice que a otros países del Medio Oriente se van a unir a firmar este pacto para que haya paz entre Israel y los países de alrededor de Israel que están en el Medio Oriente. Y el Medio Oriente, los países del Medio Oriente van a hacer paz, no todos, pero varios países van a pactar este pacto de paz. Y eso a nosotros nos anuncia algo. En este verso, cuando el Señor esté por venir, verso 3 dice, 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a mujer encinta y no escaparán. Si se llega a firmar este acuerdo de paz que ya se firmó con un país y se rumora que en estos días van a firmar otros países, este pacto se irá consolidando. Entonces, la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente. Este pacto, al firmarse por varios países en el Medio Oriente, nos está hablando que el terreno, en este momento y en estos tiempos, se está preparando para que aparezca el anticristo, que en Daniel capítulo 9, verso 27 dice que confirmará el pacto con muchos. Ese pacto que hoy se está firmando está anunciando una de las señales, que cuando digan paz y seguridad en el Medio Oriente, que nadie había podido hacer que hubiera paz, ya se firmó, ahora todo está en calma, va a haber comercio, va a haber relaciones, va a haber todo. El terreno se está preparando para que aparezca el anticristo. Pero antes de que venga el anticristo a confirmar ese pacto, se levantará la iglesia, porque dice aquí, verso 3, que cuando digan paz, digan, no se está refiriendo al pueblo de Dios, se está refiriendo a los que no son pueblo de Dios, que firmaron ese pacto y que se quedaron, porque el pueblo de Dios, antes de que aparezca el anticristo a confirmar ese pacto que hoy se está empezando a firmar, se levantará la iglesia. Cuando digan, no nosotros sino ellos, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre todos los que se quedaron y estén en ese tiempo disfrutando de ese tal pacto, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a mujer encinta y no escaparán. Es una señal muy importante, como está escrito aquí, para tener en cuenta. Todos nosotros debemos de estar mirando la palabra y ella nos dirá en qué época estamos. También dice la palabra que la generación que vea todas estas cosas no pasará y todo esto habrá acontecido. Entonces esta generación está viendo que ya llegó Israel a su patria en 1948 y ya han pasado más de 70 años. Y dice que esta generación no pasará y todo habrá acontecido. Entonces estamos al borde de que todo ocurra. Estos son alertas muy grandes que hay que tener en cuenta, porque Dios dice que debemos ser luminares en este mundo. Decirle a la gente cómo vivimos los cristianos, y el día que desaparezca la iglesia, se acuerden, haya un testimonio y digan Jesucristo, nos decían que Jesucristo era el único y esa gente se portaba bien, y esa gente no hacía como nosotros. Y esa gente nos advirtió y nosotros no tuvimos en cuenta eso. Pero ahora no nos queda más que agarrarnos de Cristo. Y si nosotros andamos como Dios quiere, también seremos levantados y escaparemos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque tenemos la luz de Cristo que nos ilumina y su palabra. Verso 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
No nos confiemos, no nos asustemos, estemos más bien buscando a Dios, apegados a Dios, buscando su rostro, clamando que nos ayude a vivir, velando, o sea, comportándonos bien en todas las áreas de nuestra vida para estar listos y preparados. Y no estemos en tinieblas sino en luz, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, viendo todas estas cosas que están ocurriendo. Y como nos decía la palabra, velemos, hermanos, estemos atentos, porque las cosas, dice, están por ocurrir. Ocupémonos de nuestra salvación con temor, con temblor, con esperanza, amando la venida de Cristo, sabiendo que todo lo que hoy pasa anuncia que el mundo va rumbo a la catástrofe, y sabiendo que Cristo está por llegar. Estemos atentos, velando, anhelando, cuidándonos para escapar, porque todo lo que está pasando nos anuncia que todo está para ocurrir, y Dios está esperando que nosotros seamos luminares en el mundo, para llevarnos, para darle ejemplo a los demás, anunciándolo a los demás, diciéndoles quién nos puede proteger, quién nos puede salvar, que es Jesucristo. Pidámosle a Dios que nos use para hablarle a los demás de Jesucristo, a los que no lo conocen. Es urgente, hermanos, afirmarnos en Cristo Jesús, estar delante de Él y ayudando a que otros escapen, diciéndoles quién nos protege y quién nos salva, que es Jesucristo. Efesios capítulo 5, ¿qué nos dice? Para seguir hablando del tema. Verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y santa y sin mancha. Dios dice que amó a la iglesia a través de Jesucristo y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros nos lavamos por la palabra. La palabra nos dice qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y nos limpia y nos conduce a hacer lo correcto y nos orienta. Entonces, sigamos la palabra, porque Cristo se entregó por nosotros y por la palabra nos está lavando. ¿Para qué? Para que al nosotros hacer lo que Cristo buscó, lavarnos, limpiarnos y purificarnos, y con nuestra voluntad y con nuestra búsqueda hagamos la voluntad de Dios, entonces dice: así nos presentaremos como una iglesia gloriosa, que no vamos a tener ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que estemos sin mancha, santas, sin mancha y sin arruga. La palabra de Dios nos ayuda a lavarnos, a conocer la voluntad de Dios y a hacer lo que a Dios le agrada. Estaremos preparados y nos podremos presentar sin mancha y sin arruga. Jesucristo hizo un sacrificio terrible, nos dejó la palabra para que por ella nos lavásemos, nos limpiásemos, y el Espíritu Santo nos ayudará. Y así nos estaremos sin mancha y sin arruga, y presentarse ante Jesucristo cuando nos levante, y nos van a levantar a los que llenemos esos requisitos de santidad, estemos sin mancha y sin arruga. Cuidémonos, hermanos, porque manchar los vestidos es fácil. Vivir con vestidos arrugados es fácil. Vivir en santidad cuesta. Hay que clamar a Dios. Hay que orar en todo tiempo para que no entremos en tentación, para que se nos dé la fuerza, para que nos dé el querer como el hacer, y no entrar en tentación y no estar haciendo lo malo, sino siempre lo bueno, atentos en estos tiempos previos al final, a la venida de Cristo y al empezar la gran tribulación. Estemos listos en amor, en la expectativa de que Cristo va a venir, en que en cualquier día de estos, en el día que no se sabe y a la hora que no se espera, Cristo aparecerá, debido a que las señales dicen que todo está por ocurrir. En Isaías 26 dice algo importante.
acerca de este tema. Dice en el verso 20, anda pueblo mío, lo que está pasando hoy en día, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios está indignado con este mundo y por eso azotó a esta humanidad, a esta generación en estos tiempos con esta pandemia y nos encerró a todos. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, en tus piezas, en tus cámaras, cierra a ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasen la indignación. Encerrados tuvimos el tiempo de buscarlo, tenemos el tiempo todavía de buscarlo, de clamar a Él misericordia, de que nos fortalezca, de que le llene del Espíritu Santo, no encerrados para pelear con la esposa, con los hijos, no para estar mirando televisión y novelas. No, sino para clamar a Dios un poquito de tiempo mientras ya es el último plazo que Dios está dando para sonar la trompeta, para tocar la trompeta. Está todo por ocurrir, hermanos, pero Dios nos ha dado un tiempito. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos para clamar a Dios, para buscar a Dios, para leer la palabra, para pedirle a Dios misericordia y que nos ayude a mejorar nuestro comportamiento. Cierra a ti tus puertas a este mundo. Dice, escóndete un poquito de este mundo por un momento, en tanto que pasa la indignación. Se levanta la iglesia y la indignación caerá peor después. Estamos en un tiempo en que se nos está dando la oportunidad de buscar a Dios. Por eso se han cerrado las iglesias, para que estemos buscando a Dios directamente, con responsabilidad propia, con amor propio, buscando la salvación, no porque nos miren, no porque nos supervisen, sino porque yo me quiero salvar, porque yo quiero que mi casa sea salva. Y porque yo quiero que otros sean salvos, estaré orando y clamando por muchos para que Dios los toque y vengan a conocer a Dios. Y en todo momento que se pueda, con la ayuda del Señor, estar testificando quién nos protege y quién nos salva, y ayudar a salvar a muchos. En Apocalipsis 3, Dios, si nosotros hacemos lo que Él manda, 3:10, dice algo muy importante. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí está diciendo que los que andan en santidad son los que guardan la palabra, los que andan en santidad. Los que buscan a Dios son los que pueden guardar la palabra, porque se llenan de la fortaleza, no entran en tentación, superan la tentación, pasan adelante agradando a Dios. Y dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero una manera de guardar la palabra no es con la fuerza personal. Nadie podemos guardar la palabra con nuestra propia fuerza, con nuestras propias intenciones. Nos habremos dado cuenta que cuando uno quiere cambiar por cuenta de uno y hacer esfuerzos por cuenta de uno, termina haciendo lo malo. No puede cambiar, porque eso es por el Espíritu. La palabra dice, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace morir en nosotros las obras de la carne. Entonces, ocupémonos de nuestra salvación clamando a Dios, orando a Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación, para poder superar todo tipo de problemas, todo tipo de tentaciones, todo tipo de cosas que nos acosan. Pasar adelante en la fe, confiando que Dios nos va a ayudar, nos va a resolver los problemas, no estresándonos, no entrando en iras y en cosas de esas. Que Dios nos ayude, y Dios está dispuesto a hacerlo si nosotros lo buscamos y clamamos, que nos dé la fuerza de agradarle, y Él viene por su Espíritu Santo y nos saca adelante. Dice que entonces seremos librados, porque Dios nos levantará, y después de eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En todo el mundo, en todos los 4 extremos de la tierra será probado. Dice, todos los moradores que hay sobre la tierra. Los moradores son aquellos que no esperan en Dios, sino creen que todo está en el mundo, en la plata, en los logros,
y no esperan en Dios ni confían en Dios. Pero si nosotros esperamos en Cristo, buscamos a Dios y estamos preparados. Hermanos, es tiempo de afirmarnos, queda menos tiempo del que se cree. Todo está por ocurrir y amigo, Jesucristo es el único medio de salvación que podemos encontrar, mucho más en estos tiempos. No se puede confiar tanto en el trabajo porque muchos lo han perdido, muchos están por perderlo, a muchos les han rebajado el sueldo, otros han perdido sus negocios, han fracasado, otros se han enfermado, otros están llenos de temor. No va quedando sino una fórmula de salvación y a quién acogerse y en quién confiar, y esa es Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra, que aunque haya fuego, sangre, vapor de humo, señales en los cielos, prodigios en la tierra, el único que nos va a salvar, el que invoque a Jesucristo será salvo, es Jesucristo. Todo aquel que le invoque, todo aquel que se arrepienta, todo aquel que le pida perdón por sus pecados, todo aquel que lo acepte, todo aquel que se acuerde de Dios a través de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, vendrá a ser salvo. Los últimos días, el último tiempo que queda para ser salvo, para aceptar a Jesucristo, son estos días. Nadie más y nada más está quedando en quién confiar, porque todo lo demás es incierto e inseguro. Venga Jesucristo en estos tiempos y sálvese, arrepiéntase, pídale perdón, dígale que venga a su vida y acójase a Él, lea su palabra, pídale a Dios todo en el nombre de Jesucristo y su vida cambiará. Hermanos, afirmémonos también nosotros. Todo lo que Dios nos ha enseñado pongámoslo por obra y clamemos a Dios para escapar y para irnos. Es un tiempo interesante porque todo aquel que viva como Dios quiere no va a morir, sino va a ser transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y será levantado. Los otros se quedarán aquí y será desesperante. Acepte a Jesucristo, amado amigo, y usted también será salvo y Dios lo ayudará. Y hermanos, afirmémonos en Cristo porque todo indica que todo está por ocurrir. Quiero orar por los enfermos en este momento, porque Jesucristo también vino, no solamente a salvar, a anunciar la salvación, sino a sanar aquí a los enfermos. La palabra de Dios dice que en la llaga de Cristo fuimos curados. Crea que está sano, así tenga síntomas de enfermedad, crea que está sano porque Cristo lo sanó y diga, estoy sano, en la llaga de Cristo fui curado. No le tema a los síntomas, sino proclame que está sano porque en la llaga de Cristo fue curado. Padre, mire a todos los que están enfermos, de la enfermedad que tengan, sea grave o no sea grave, en la llaga de Cristo tú los curaste. Ponga su mano en el corazón y diga, en la llaga de Cristo fui curado. Y yo digo, tú sanas a todos los que están